He sido conductor de camiones durante 23 años y pensé que había visto todo lo que podías encontrarte en la carretera durante ese tiempo. Averías en medio de la noche, drogadictos que convertían las paradas de camiones en su hogar, prostitutas llamando a las puertas, hasta casi accidentes con conductores ebrios. Pero lo que sucedió el mes pasado en esa área de descanso cerca de Tulsa todavía hace que me tiemblen las manos cuando lo pienso. Mi nombre es Bull Hackett. Estaba transportando mercancía refrigerada desde Houston a Chicago y, como siempre, tratando de cumplir un horario ajustado. Alrededor de las 3:10 de la mañana, entré al área de descanso junto a la Interestatal 44. Estaba casi completamente vacía. Solo unos pocos camiones dispersos aquí y allá, sus faros proyectando resplandores de color ámbar en la oscuridad. Había estado conduciendo sin parar durante unas 9 horas. Mis ojos hacía rato que empezaban a jugarme trucos. ¿Saben lo que pasa cuando miras fijamente esa línea amarilla por demasiado tiempo? Todo se desdibuja. Tu mente empieza a ver cosas que no están allí. Por eso decidí detenerme y tomar un descanso. El área de descanso era una de esas instalaciones de estilo antiguo, probablemente construida en los 70. Edificios de bloques de concreto, lámparas de sodio tenuemente iluminadas que pintaban todo de un color naranja nauseabundo. Incluso a la luz del día tenía una atmósfera inquietante, poco acogedora. Pero a las 3 de la mañana se sentía francamente hostil. Estacioné mi camión cerca del borde del lote, lejos de los otros camiones. Me gusta mi espacio cuando duermo. No quiero lidiar con otros conductores yendo y viniendo, portazos y arrancando sus motores. Además, tenía mi 38 bajo la almohada y no quería problemas que pudieran obligarme a usarlo. Me estaba acomodando en mi litera cuando lo oí. Una voz aguda y desesperada, cortando el retumbar de los motores diésel al ralentí. Ayúdenme, por favor, que alguien me ayude. Al principio pensé que quizás ya estaba soñando. Oyes todo tipo de cosas cuando estás medio dormido en una parada de camiones. Pero entonces la oí de nuevo, más clara esta vez. Por favor, no puedo salir. Ayuda. Me senté, miré por mi ventana. La voz venía de algún lugar más adentro del lote, quizás a 3 o 4 camiones de distancia. Sonaba como un hombre, pero había algo raro en ella. Algo que hizo que se me erizara el vello de la nuca. Agarré mi linterna y mi teléfono. Pensé en agarrar mi arma también, pero decidí no hacerlo. Podría ser solo alguien encerrado en su cabina de alguna manera. Batería muerta. No puede abrir la puerta. Sucede más de lo que crees con estas nuevas cerraduras electrónicas. Bajé de mi cabina y el aire frío de octubre me golpeó como una bofetada. El estacionamiento estaba inquietantemente silencioso, excepto por el constante retumbar diésel. La voz se había detenido, pero yo sabía de qué dirección había venido. Mientras caminaba entre los camiones, el haz de mi linterna cortando la oscuridad, empecé a sentirme realmente intranquilo. Desarrollas un sexto sentido después de años en la carretera. Y justo entonces, todos mis instintos me gritaban que volviera a mi camión y me fuera. Pero no podía simplemente irme si alguien realmente necesitaba ayuda. Pasé junto a un Freightliner, luego a un Volvo golpeado con óxido comiéndose los paneles de las puertas. El siguiente camión era un Peterbilt, uno de esos modelos de cabina extendida con la gran litera. El camión estaba oscuro, sin luces de circulación, motor apagado, pero podía oír algo proveniente del interior. No voces exactamente, sino movimiento, arrastrar de pies. «Hola», grité. «¿Alguien necesita ayuda ahí dentro?» El movimiento se detuvo. Silencio absoluto durante quizás 10 segundos. Entonces, claro como el día, lo oí. «Sí, por favor, ayúdame. Estoy atrapado». Era la misma voz, pero ahora que estaba más cerca, podía notar que algo definitivamente andaba mal. Era demasiado perfecta, demasiado clara, como alguien hablando a través de un altavoz de alta calidad en lugar de a través de las paredes de una cabina de camión. Caminé hacia el lado del conductor, iluminé con mi luz la ventana. Estaba cubierta por dentro con lo que parecía papel aluminio. La ventana del pasajero también. Fue entonces cuando mi intranquilidad se convirtió en miedo genuino.
Verán, en todos mis años conduciendo, nunca había conocido a otro camionero que cubriera sus ventanas así. Claro, algunos tipos usan cortinas o esas pantallas reflectantes para el sol, pero ¿papel aluminio? Eso es lo que hace la gente cuando está cocinando metanfetamina o escondiendo algo que realmente no quieren que nadie vea. Voy a llamar al 911, dije en voz alta. Ellos te sacarán. No. La voz era urgente ahora, presa del pánico. Por favor, no a la policía. Solo intenta abrir la puerta, por favor. Di un paso atrás. Todo sobre esto se sentía mal. Las ventanas cubiertas, la extraña cualidad de la voz, la insistencia en no llamar a la policía. Pero entonces pensé, ¿y si alguien realmente está atrapado ahí dentro? ¿Y si algún pobre alma está siendo retenida contra su voluntad? Alcancé el tirador de la puerta. Luego me detuve. A través del pequeño hueco en la parte inferior de la ventana, donde el aluminio no llegaba del todo, vi movimiento. Un ojo, inyectado en sangre y salvaje, mirándome directamente. Pero no fue del ojo lo que me hizo retroceder tambaleándome. Fue lo que vi detrás de él. Más ojos. Al menos 3 o 4 pares, todos apiñados, todos mirándome a través de ese pequeño hueco. Vamos, dijo la voz. Pero ahora podía oírla correctamente. No provenía de una sola persona. Eran múltiples voces hablando en perfecta armonía. Solo abre la puerta. Necesitamos ayuda. Retrocedí, casi tropezando con mis propios pies. Mi mano encontró mi teléfono y comencé a marcar el 911 mientras me movía. Pero antes de que pudiera terminar, la puerta del Peterbilt se abrió de golpe. Un hombre salió tambaleándose, o al menos, al principio, pensé que era un hombre. Vestía ropa de camionero, jeans y una camisa a cuadros, pero algo estaba terriblemente mal en cómo se movía. Sus extremidades parecían doblarse en demasiados lugares, como si sus articulaciones no estuvieran donde deberían. Y su rostro. Dios, su rostro era la peor parte. Era como si alguien hubiera tomado rasgos de diferentes personas e intentado mezclarlos. Un ojo era azul, el otro marrón. Su nariz estaba demasiado a la izquierda. Su boca se movía, pero las palabras salían de algún otro lugar, de algún lugar detrás de él en la oscuridad de la cabina. Por favor, ayúdanos, dijeron las voces al unísono. Estamos tan cansados. Más figuras empezaron a emerger de la cabina. Conté al menos 4, todas moviéndose con ese mismo arrastrar de pies con articulaciones incorrectas. Todas con rostros que no tenían mucho sentido. No se movían rápido, pero se estaban dispersando tratando de rodearme, que corrí. No me avergüenza admitirlo. Corrí más rápido de lo que había corrido en 20 años. El haz de mi linterna oscilando salvajemente mientras corría de regreso a mi camión. Detrás de mí podía oírlo siguiéndome, no corriendo, sino moviéndose con un horrible andar arrastrado que de alguna manera parecía mantenerse al ritmo. Tiré de la puerta de mi camión, me subí a la cabina y cerré las cerraduras de golpe. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. En mis espejos podía verlos parados en un semicírculo alrededor de mi camión, justo fuera del alcance de mis faros. No intentaban entrar, solo estaban allí parados, balanceándose ligeramente como árboles en la brisa. Encendí el motor, lo puse en marcha y salí de allí como alma que lleva el diablo. No dejé de conducir hasta llegar a una parada de camiones bien iluminada a 50 millas camino abajo. Uno de esos grandes lugares comerciales con cámaras de seguridad y mucha gente alrededor. Eventualmente llamé a la policía. Les conté sobre actividad sospechosa en el área de descanso, posible trata de personas o algo así. Dijeron que enviarían a alguien a investigar. Nunca supe más de ellos y honestamente no insistí. No quería saber. Busqué el incidente en línea unos días después. Busqué noticias sobre el área de descanso, sobre algún arresto o descubrimiento. No encontré nada, pero sí encontré algo más que me heló la sangre. Un foro de camioneros enterrado en lo profundo de los resultados de búsqueda. Un hilo de hace 5 años. Alguien describiendo exactamente lo mismo. La misma área de descanso,
las mismas ventanas cubiertas, la misma gente con articulaciones incorrectas, solo que en su historia mencionaba un nombre. Decía que uno de ellos llevaba un parche con el nombre de Radio CB que decía Doc Puit. Conocía ese nombre. Doc Puit había sido un camionero de Oklahoma City. Había desaparecido hace unos 7 años junto con todo su camión. Simplemente se desvaneció en algún lugar de la I-44, nunca más visto. Su familia había puesto carteles de desaparecido en cada parada de camiones desde Texas hasta Missouri. El hilo tenía 3 respuestas. Otros conductores que habían visto algo similar, siempre en esa misma área de descanso, siempre tarde en la noche. Uno mencionó ver a una mujer entre ellos que le pareció familiar. Resultó ser otra conductora desaparecida años atrás. Otro dijo que había reconocido un camión en el lote que pertenecía a un amigo suyo que había desaparecido en esa carretera. Seguí desplazándome. Encontré más hilos, más historias. Se remontaban años, incluso décadas. Conductores que se habían detenido en esa área de descanso y habían visto cosas, oído cosas. Algunos que habían investigado y apenas escapado. Otros que habían llamado a la policía solo para que les dijeran que no encontraron nada. Y luego estaban los informes de conductores desaparecidos. Docenas de ellos, todos vistos por última vez en ese tramo de la I-44. Todos conduciendo solos. Todos desapareciendo sin dejar rastro. Encontré una cosa más esa noche. Algo que me hizo cerrar mi laptop y servirme 3 dedos de whisky. Un artículo de noticias de 1983 sobre una renovación de un área de descanso. La antigua área de descanso había sido construida sobre algo más, algo de los años 50. El artículo no decía qué exactamente, solo mencionaba estructuras previas que habían sido demolidas, pero había una foto, en blanco y negro, granulada, que mostraba a trabajadores de la construcción parados alrededor de un hoyo en el suelo. Y en ese hoyo, apenas visible, había lo que parecían cabinas de camión. Múltiples cabinas de camión enterradas y apiladas una sobre otra, como una especie de fosa común mecánica. Ya no conduzco por esa ruta. Tomaré el camino largo, agregaré horas a mi viaje, asumiré los costos extra de combustible. A la empresa no le gusta, pero no me importa. Algunas carreteras simplemente no se transitan. Algunos lugares simplemente no se detienen. Pero a veces, tarde en la noche, cuando estoy estacionado en una parada de camiones segura y bien iluminada, pienso en esa área de descanso. Pienso en esas cosas usando los rostros y la ropa de conductores desaparecidos. Pienso en Doc Puit y en todos los demás que desaparecieron en esa autopista. Y pienso en Clem Treadwell, otro nombre que reconocí de las publicaciones sobre conductores desaparecidos. Verán, conocía a Clem. Habíamos recorrido las mismas rutas durante años. Habíamos tomado café juntos quizás una docena de veces en varias paradas. Buen hombre, hombre de familia. Desapareció 3 meses antes de mi encuentro en esa área de descanso. La cosa es que estoy bastante seguro de que una de esas caras en la oscuridad, una de esas figuras con articulaciones incorrectas saliendo tambaleándose de ese Peterbilt, llevaba el rostro de Clem. No perfectamente, no del todo bien, pero lo suficientemente cerca como para que lo reconociera. Lo suficientemente cerca como para que cuando esas múltiples voces hablaron al unísono, pudiera oír un dejo de su acento de Dallas mezclado con todas las demás. Nunca le conté esa parte a su viuda. Cuando me llamó después de que él desapareció, preguntando si lo había visto o sabía de él, solo dije que no. ¿Qué más podía decir? ¿Que había visto algo usando el rostro de su esposo como una máscara? ¿Que él era parte de algo que vivía en un camión cubierto en un área de descanso abandonada? Eso solo le causaría más dolor, pero yo sé lo que vi, y sé que esa área de descanso todavía está allí, todavía abierta, todavía atrayendo a camioneros cansados en medio de la noche. El Estado no la ha cerrado, no ha investigado adecuadamente. Quizás no pueden. Quizás lo que sea que esté allí es demasiado viejo, demasiado arraigado, demasiado bueno escondiéndose durante las horas de luz. He pensado en volver durante el día con otras personas, con cámaras y testigos, pero no lo haré.
Algunas cosas, una vez que las has visto, no necesitas verlas de nuevo. Y algún conocimiento, una vez que lo tienes, no puedes desaprenderlo. Cada vez que oigo sobre un camionero desaparecido en la I-44, me pregunto si se detuvo en esa área de descanso. Me pregunto si oyó voces pidiendo ayuda. Me pregunto si fueron buenos samaritanos que investigaron, que intentaron ayudar. Y me pregunto cuánto tiempo pasa antes de que se conviertan en una de las voces, llamando desde la oscuridad de una cabina cubierta, rogando al siguiente conductor que, por favor, solo abra la puerta. Cambié mis rutas permanentemente después de esa noche. También empecé a llevar más que solo mi 38. Conseguí una escopeta. La mantengo cargada con perdigones. No estoy seguro de que ayudaría contra lo que sean esas cosas, pero me hace sentir mejor tenerla. La empresa preguntó por qué de repente me negaba a tomar los viajes a Chicago a través de Oklahoma. Les dije que era un problema de salud, que mi médico recomendaba que evitara esa ruta en particular. No insistieron. Quizás sabían algo. Quizás otros conductores también se habían negado a esa ruta. Todavía conduzco de noche a veces. No puedo evitarlo en este negocio. Pero tengo cuidado con dónde me detengo. Investigo cada área de descanso, cada parada de camiones. Busco patrones e informes de personas desaparecidas. Presto atención a las historias que otros conductores cuentan, las que susurran cuando creen que nadie los escucha. Porque esto es lo que pasa con ser camionero, lo que los civiles no entienden. Estamos allá afuera en los espacios oscuros entre ciudades, los tramos solitarios de carretera donde cualquier cosa puede pasar y a menudo pasa. Vemos cosas que no salen en las noticias, cosas que se explican, se encubren o simplemente se ignoran. Esa área de descanso en la I-44 no es el único lugar con secretos. Hay una estación de pesaje en Nevada donde conductores han reportado ver figuras que no son del todo humanas manejando las básculas de noche. Hay un tramo de la I-10 en Texas donde han encontrado camiones abandonados, sus conductores simplemente dejados atrás, como si se hubieran evaporado. Hay una parada de camiones en Montana, donde los trabajadores del turno de noche tienen todos la misma cara, exactamente la misma cara. Y te servirán café con una sonrisa, pero sus ojos nunca parpadean. Compartimos estas historias en las paradas de camiones, en conversaciones de radio se ve tarde en la noche, en foros y tableros de mensajes escondidos del público en general. Nos advertimos unos a otros sobre los lugares peligrosos, las rutas a evitar, las paradas donde no debes salir de tu cabina, sin importar lo que veas o escuches. La mayoría de la gente piensa que el peligro en el transporte por carretera viene de accidentes, de quedarse dormido al volante o de que el remolque se doble en el hielo. No saben de los otros peligros, los que cazan en los espacios entre las luces, los que usan rostros familiares y hablan con voces corales. Me quedan quizás 5 años más antes de poder jubilarme. 5 años más de noches en la carretera, de áreas de descanso y paradas de camiones, de revisar constantemente mis espejos por cosas que no deberían estar allí. 5 años más de sobresaltarme con las sombras y evitar ciertas rutas. A veces pienso en Doug Puitt y Clem Treadwell y todos los demás. Me pregunto si todavía están conscientes de alguna manera, atrapados en lo que sea que fueran esas cosas que vi en el área de descanso. Me pregunto si están tratando de advertirnos o si están tratando de atraernos para que nos unamos a ellos. Nunca lo sabré. Y nunca me detendré en esa área de descanso de nuevo para averiguarlo. Pero si alguna vez conduces por Oklahoma tarde en la noche y ves un área de descanso con solo unos pocos camiones estacionados en las sombras, quizás sigue conduciendo. Y si oyes a alguien pidiendo ayuda desde un camión con ventanas cubiertas, definitivamente sigue conduciendo. Algunas personas no están destinadas a ser salvadas y algunas cosas que piden ayuda no son personas en absoluto. La peor parte es saber que todavía están ahí afuera. Cada noche, esa área de descanso está abierta. Cada noche, camioneros entran, cansados y buscando un lugar seguro para descansar. La mayoría probablemente se va sin incidentes, pero algunos no se van en absoluto. A veces reviso los informes de personas desaparecidas, los números,
siguen aumentando. Camioneros desapareciendo en ese tramo de carretera. Sus camiones encontrados abandonados o nunca encontrados. Las autoridades lo llaman coincidencia. Dicen que es una profesión peligrosa, que la gente desaparece por todo tipo de razones. Pero yo sé mejor. Sé lo que espera en esa área de descanso a las 3 de la mañana. Sé lo que pide ayuda desde dentro de esas cabinas cubiertas. Y sé que una vez que respondes a esa llamada, una vez que abres esa puerta, te conviertes en parte de algo que nunca debería haber existido. Mi esposa pregunta por qué ya no duermo bien, por qué me despierto con sudores fríos. Le digo que es solo estrés del trabajo. No le cuento sobre las pesadillas donde estoy de vuelta en esa área de descanso, donde abrí la puerta en lugar de correr, donde me convertí en una de esas cosas arrastrándome en la oscuridad con el rostro de otra persona estirado sobre mi cráneo. Los sueños están empeorando. A veces sueño que estoy conduciendo mi ruta habitual y de repente estoy en la I-44 dirigiéndome hacia esa área de descanso. Intento dar la vuelta, pero la carretera no me deja. Intento detenerme, pero los frenos no funcionan y a medida que me acerco, puedo oírlos llamando a través de mi radio CB. Docenas de voces hablando como una. Vuelve, Burl. Todavía estamos aquí. Estamos tan cansados. Ayúdanos a descansar. Hice que me quitaran la radio CB después de que eso empezó a suceder. Ahora conduzco en silencio. Solo el sonido del motor y el viento. Es más solitario, pero es más seguro. No hay posibilidad de oír esas voces llamando a través de la estática. Hay un nuevo conductor en mi empresa, un chico joven llamado Patterson. Entusiasta, ambicioso, quiere todos los viajes largos que pueda conseguir. Me preguntó sobre la ruta a Chicago a través de Oklahoma. Dijo que había oído que antes la conducía todo el tiempo y se preguntaba si tenía algún consejo. Le dije que tomara la I-35 en su lugar, aunque agregue 2 horas al viaje. Le hablé de construcción, de tráfico, de cualquier cosa que se me ocurriera para mantenerlo alejado de la I-44. Pero podía verlo en sus ojos, esa confianza del conductor joven. Pensó que solo estaba siendo un veterano, demasiado cauteloso y aferrado a mis costumbres. Tomó la ruta de la I-44 la semana pasada. Llegó bien a Chicago. Entregó su carga, pero en el camino de regreso su rastreador GPS mostró que se detuvo en un área de descanso alrededor de las 3 de la mañana. Se quedó allí como 1 hora. Luego empezó a moverse de nuevo. Regresó hace 3 días. Ahora estaciona su camión de manera diferente. Retrocede en los espacios para que su cabina mire hacia afuera. Cubre sus ventanas cuando duerme. No con cortinas, sino con papel aluminio. Y cuando le pregunté cómo le fue en el viaje, solo me miró con ojos que parecían un poco demasiado brillantes, un poco demasiado abiertos. Estuvo bien, dijo, pero cuando hablaba, juro que podía oír un eco, como si alguien más estuviera diciendo las mismas palabras solo una fracción de segundo detrás de él. El área de descanso fue muy útil, muy servicial. Deberías probar esa ruta de nuevo alguna vez, Burl. Preguntaron por ti. Lo reporté a la gerencia. Dije que actuaba raro, que quizás estaba drogado. Le quisieron una prueba de drogas. Salió limpia. Una evaluación psicológica. Dijeron que estaba bien. Pero a veces lo veo en el lote, parado junto a su camión a horas extrañas, solo mirando a la nada. Y a veces, tarde en la noche, oigo voces provenientes de su cabina, múltiples voces diciendo todas lo mismo. Estoy solicitando la jubilación anticipada, aceptando la penalización, perdiendo dinero. Pero no me importa. Necesito alejarme de esto, lejos de las autopistas y los espacios oscuros entre ciudades. Me mudaré a algún lugar sin salida al mar, lejos de cualquier interestatal. Algún lugar donde nunca tenga que preguntarme qué espera en las áreas de descanso en medio de la noche. Pero incluso mientras planeo mi escape, sé que realmente no ayudará. Porque una vez que has visto lo que hay ahí afuera, una vez que sabes lo que caza a lo largo de nuestras carreteras, nunca puedes realmente alejarte de ello. Está en tu cabeza y en tus sueños, en cada sombra que se mueve cuando no debería. La carretera tiene secretos, la noche tiene dientes. Y algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse de nuevo.
Les dejo con esta advertencia, aunque sé que la mayoría no escuchará. Si alguna vez conducen tarde en la noche y ven un área de descanso que se siente mal, sigan conduciendo. Si oyen a alguien pidiendo ayuda desde un camión con ventanas cubiertas, sigan conduciendo. Si ven rostros que no coinciden del todo con los cuerpos a los que están unidos, definitivamente sigan conduciendo, porque lo que pasa con la carretera es que tiene hambre. La autopista de noche es un mundo diferente. Después de 18 años detrás del volante de un Kenworth 900, pensé que entendía ese mundo. Conocía sus ritmos, sus peligros, sus reglas no escritas. Pero lo que sucedió en la Ruta 287 a través de Wyoming el octubre pasado me enseñó que algunas cosas en la carretera son peores que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Me llamo Vern Moy y estaba transportando vigas de acero desde Denver a Billings. Era un viaje rutinario, uno que había hecho docenas de veces antes. El clima estaba despejado, la carretera seca y llevaba buen tiempo. Eran las 3:25 de la mañana cuando todo se torció. Estaba como a 40 millas al norte de Laramie, nada más que carretera vacía y arbustos de salvia por millas en todas direcciones. Ese tramo del 287 es solitario incluso durante el día, pero de noche se siente como conducir en el lado oscuro de la luna, sin luces excepto tus faros, sin sonido excepto tu motor y el viento. Fue entonces cuando vi el auto. Era un sedán, parecía un Toyota modelo más nuevo, parado de lado atravesando ambos carriles. Las luces de emergencia estaban encendidas, parpadeando ese ritmo ámbar urgente que hace que se te caiga el estómago. Vapor o humo salía de debajo del capó, y en mis faros podía ver que la parte delantera estaba bastante abollada. Empecé a reducir marchas inmediatamente, agradeciendo a Dios que había mantenido una velocidad razonable. 80,000 libras de camión y acero no se detienen en un instante, pero logré detenerlo como a 50 pies del accidente.